Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes. Pues vamos a iniciar. La clase anterior estuvimos hablando sobre las generalidades del periodo desarrollado a partir del siglo X, que se conoce como este impacto que tiene el milenarismo y las cruzadas en la conformación arquitectónica de Europa, específicamente la Europa occidental. Podemos entender, a partir de lo que vimos, que esta unidad religiosa, esta unidad militar que se va a dar del cristianismo occidental frente a otras religiones como el Islam, frente a los ortodoxos, frente a los judíos, existirá ahora en la arquitectura una conciencia, por así llamarlo, de unidad, la cual se va a ver reflejado mediante la construcción de muchos monasterios, muchas iglesias de peregrinaje, conocidas por tener estas naves laterales y su girola, que va a permitir el desarrollo de grandes peregrinaciones. A este periodo se le conoce como el románico, porque esta arquitectura es la síntesis de lo que estuvo pasando en la Alta Edad Media, de la arquitectura carolingia, de las influencias bizantinas, etc. Se le llama románico porque se buscaban las antiguas las antiguas glorias romanas, perdón. De ahí la idea de románico. El día de hoy vamos a iniciar con el gótico, pero tenemos por aquí un pendiente, que son ejemplos de la arquitectura románica. Entonces, trataré de desarrollar este pequeño video de no más de 15 minutos, para que el resto de lo que sería la sesión habitualmente, en cuanto al horario, lo podamos destinar al gótico. Aquí les estoy presentando yo a ustedes un mapa de Europa del año 1000. Cuando surge esta idea del milenarismo y unas décadas antes del inicio de las primeras cruzadas. Estamos viendo a una Europa occidental fragmentada, en donde vemos que el gran territorio que utiliza el Sacro Imperio Romano colindaba con los estados papales que se encuentran acá, o estados pontificios, y en la parte norte de Italia o sur de lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, este territorio va a ser muy importante, y sobre todo en el gótico también, y luego en una tendencia que se va a conocer como el Renacimiento. Ahí se encuentra lo que es Lombardía, la Toscana, y vamos a encontrar ciudades importantes, entre ellas Florencia. En breve platicaré más sobre esta región. Vamos a tener que la región de Francia se va a dividir en el Reino de Francia y en el Ducado de Borgoña. Y la península ibérica va a estar prácticamente bajo el yugo de los musulmanes, en algo que se le llama el Califato de Córdoba, que lo platicaremos al final del semestre. Mientras que en la parte norte vamos a encontrar focos cristianos que, con esta idea nacida a partir de las cruzadas de luchar frente a los herejes, van a comenzar estos focos a ir creciendo cada vez más. A esto se le conocen como los reinos cristianos de Iberia. Y vamos a tener a León, vamos a tener a Asturias, y poco a poco va a ir creciendo la zona de Galicia, la zona de Cataluña, Aragón, etc. Y otros países por ahí que en este momento no nos interesa. Vamos a hablar entonces de algunos ejemplos de arquitectura románica. Iniciando con el Reino de Francia. El Reino de Francia se va a convertir en el foco principal de la tendencia arquitectónica llamada el románico, porque vamos a tener un monasterio llamado el monasterio de Cluny, que es un monasterio benedictino, porque siguen las reglas de San Benito de Nurcia, y este monasterio va a impulsar, a partir del milenarismo hacia el pueblo, que el pueblo peregrinara para obtener la gracia de Dios. Por lo tanto, este será un foco muy importante. ¿Dónde se encuentra Borgoña?
Toda esta parte es el territorio que va a pertenecer a Borgoña, el cual va a crecer, decrecer, dependiendo la época. Y justamente en esta región donde tengo el círculo, es en donde vamos a encontrar el foco importante de Cluny. Y este foco va a impulsar las peregrinaciones. ¿Ok? Ahorita de hecho les voy a mostrar un mapa. Al hablar del románico, en Francia tenemos que entender que van a existir diferentes escuelas. ¿Qué es una escuela? No es que exista una academia, sino que existen diferentes regiones en donde a partir de la influencia cultural, de la influencia política, del contexto general de esa región, tendrán ciertas influencias o ciertas particularidades el desarrollo arquitectónico que se desarrolle en esa región. De las escuelas más importantes son estos círculos rojos que estoy poniendo. Auvernia, que tenemos aquí, Aquitania-Poitou, que tenemos acá, Périgord, que tenemos en esta región, la zona de la Provenza, que se encuentra por aquí, cerca de Niza y Marsella, la región de Borgoña, que lo tenemos aquí indicado, y la región de Normandía. Esta región de Normandía tiene una fuerte influencia normanda, considerando que los normandos tienen una relación directa con los vikingos. Ese va a ser un puente cultural entre lo que es Bretaña y lo que es Francia. De ahí la importancia de este ducado de Normandía junto con el condado de Bretaña. Claro, en ese entonces este condado era parte de Gran Bretaña. Y tenemos otras escuelas, Lorraine, que se encuentra por acá, Limousin, Languedoc, Roussillon, que van a ser otras escuelas menores que van a influenciar también, en el caso por ejemplo del norte de lo que es Iberia, van a influir parte de lo que es el Sacro Imperio Romano Germano, etc. Aquí tengo yo las 6 principales escuelas: Auvernia, Aquitania-Poitou, Périgord, Borgoña, Provenza, Normandía, y podemos ver que hay características, pero también hay diferencias. Algo muy característico siempre va a ser estos volúmenes macizos. Son muy masivos, donde los vanos, o sea las ventanas, son pequeñas y existen muchos elementos masivos. Son estructuras muy masivas. Las torres por lo general siempre tienden a terminar en cono o en una pirámide con, no sé, alguna base poligonal, etc. Algunos no. Por ejemplo, en Borgoña o en Provenza podemos ver algunos elementos que no tienen sus cubiertas. Muchas veces porque no se concluían. ¿Ok? Algo muy característico es, vean cómo en la región de Aquitania-Poitou y Périgord tienen estas cubiertas que parece que se forman con escamas. Por lo general es de una piedra llamada pizarra. Lo demás podemos ver accesos monumentales siempre a los lados. En la fachada siempre vemos por lo general 3 accesos que indican que son las 3 naves. Vemos el tímpano, vemos estos elementos que se empiezan a remeter, que se llaman arquivoltas, que es algo muy característico del románico y del gótico. ¿Ok? Vemos el parteluz, que es este elemento que va a dividir el acceso en 2, y una serie de decoraciones que va variando de iglesia, de región, de intenciones, etc. Algunas como estas, que vemos una fuerte influencia formal, por ejemplo, de lo bizantino. De pronto esos juegos de elementos, de las capillas, de las cubiertas. Aquí hay una girola, y recuerden que la girola se conecta con las naves laterales y se forma una iglesia de peregrinación. Entonces aquí hay algunos ejemplos y sus respectivos nombres de esas regiones. Voy a ver unos muy específicos. Por ejemplo, la famosa abadía de Cluny se encuentra en Borgoña. Esta es correspondiente a la segunda etapa y la tercera etapa. Cluny tiene muchas etapas, y esta etapa románica el día de hoy no existe. Me parece que un incendio por una guerra, no recuerdo bien, pero esta influencia románica no existe. Vean la locura
que hay. Tenemos una fachada principal con 2 torres, luego vienen 3 naves, que es esto, luego se convierte en hasta 5 naves, hay un transepto y en el crucero hay una gran torre, que a esto se le va a llamar cimborrio, ¿ok? Recuerden, el cimborrio, bueno, ahí tendremos que ver un corte. Si por dentro es cúpula es cimborrio y por fuera si es la torre, esta es una característica de los cimborrios. Si por dentro se ve la parte interna de una torre, simplemente es una torre, no, ahí nada más tendrían que verlo, tendríamos que ver un corte para entender si es torre o un cimborrio. Entonces recuerden, el cimborrio es por fuera una torre y por dentro es una cúpula, ¿ok? Vemos cómo hay además un juego de torres y una locura en cuanto al manejo de la estructura. Luego se vuelve a replicar otro transepto de menor longitud, cuya crucería también vamos a encontrar otra torre. Encontramos aquí la girola o deambulatorio, ahí se ve formalmente, y las capillas, cada uno de los elementos formales que la va a caracterizar. Vemos aquí en Notre Dame la Grande Potière. Notre Dame significa Nuestra Dama y se refiere a la Virgen María. Las iglesias de Francia en la mayoría son Notre Dame, no la única de París, no es la única que existe, ¿eh? Aquí podemos ver la nave central y ojo, estos arcos que van a detener la bóveda de cañón corrido, ¿ok? Se le llama arco fajón. Y estos arcos que se encuentran laterales se llama arco formero. Este arco, que si se fijan es diferente a los demás porque es más grueso, se le llama arco del triunfo. Y encontramos de remate lo que sería el altar sobre un presbiterio, que es la zona presbiterio, y atrás pues lo que sería algún santo, alguna imagen, etcétera, en el ábside, ¿ok? Aquí podemos ver cómo tiene 3 naves, una girola, y esta girola tiene 3 capillas, punto, ¿ok? Vemos con estas escaleras cómo esta parte que se llama presbiterio es mucho más elevado. Y vemos la gran decoración que se encuentra en la portada. Algo muy de Francia es que genera estos elementos en las fachadas que forman lo que en el gótico se va a llamar galerías. Ahorita veremos algún ejemplo y si no hasta la siguiente clase. Vean las torres y la gran configuración que se genera de la escultura sobre las arquivoltas, los paramentos generales, molduras y otras decoraciones como son las jambas, ¿ok? Este tipo de elementos triangulares que vamos a encontrar también en el gótico. Este es Saint-Madeleine de Vercelay, en Borgoña. También vean las características muy evidentes del románico. Vemos esta nave principal con una serie de arcos fajones. Aquí podemos ver que hay un claristorio en la parte superior que corresponde a esto. Y una serie de arcos que son los arcos junto con estos que se ven aquí, que son los arcos formeros, ¿ok? Aquí vemos cómo hay una transición, se ve oscuro porque es esta puerta, y esta puerta vemos que está el tímpano con el día del juicio final, el parteluz, las jambas y las arquivoltas, ¿ok? Y vean la simbología de la iconografía espacial que se da. Cristo es la luz, bueno, pues entonces el presbiterio, donde está el altar, será el elemento más luminoso y el acceso, el espacio más oscuro. Vemos aquí algunos ejemplos. Saint-Cernin en Toulouse, en Languedoc, del año 1080 después de Cristo. Es una de las grandes joyas, muy grande. Vean también cómo tiene 5 naves, un gran transepto. Y en el crucero encontramos una torre de muchos cuerpos con un remate piramidal. Vemos que tiene su girola con su respectiva ábside y sus capillas, ¿ok? Puertas otra vez monumentales con arquivoltas y capiteles muy elaborados con una escultura característica del románico. Vemos aquí algunas otras fotografías que nos vienen a indicar la parte trasera y la parte frontal de esta
de esta iglesia. Vemos aquí el coro, vemos aquí lo que sería el altar, la zona del presbiterio, y aquí vemos las naves con los arcos fajones, los arcos formeros. Esta parte de arriba, como no entra luz, se le llama tribuna. ¿Ok? Se nos está acabando el tiempo. Híjole, qué mal. Bueno, la Église de Saint-Nectaire en Auvernia. Vean de nuevo, es muy característico este tipo de juegos y elementos del ábside, la girola y las capillas. Pero vean la masividad de esta estructura. Lo mismo, volvemos a ver cosas muy características como estos accesos con las torres. Esta torre en la parte del crucero. ¿Qué pasa en Iberia? En Iberia van a ser propuestas muy robustas y masivas con una tendencia a la sencillez decorativa. Eso es algo muy importante. Aquí tenemos Navarra, tenemos lo que es León y Castilla y Cataluña, los reinos cristianos. Y aquí tenemos un ejemplo, Santa María Ripoll, que ustedes dirán, oye, me dijiste que hay una sencillez. Sí, en general hay una sencillez en el edificio, pero bueno, esta portada, vean la gran decoración que se ve en las arquivoltas y en las jambas. No hay parte luz porque es un acceso muy corto, pero vean cómo sin ver la planta podemos deducir que esto es un transepto, aquí está el transepto, y no tiene girola. Algo muy característico de la arquitectura románica francesa es que tienen girola. Fuera de Francia, muy raro es que tengan girola. Como este que no tiene girola, Adiós. Son 5 naves, pero no hay girola. Y las capillas se ponen sobre el transepto. Esta es una iglesia modelo, que es Santa Martín de Tours en Fromista. Podemos ver que son torres, es un acceso que se le llama acceso en H, con una cubierta a 2 aguas. Los canecillos, que son estos elementos que se ven aquí, que están soportando la estructura de la cubierta, con un acceso muy simple, pero con estas arquivoltas, accesos laterales. Aquí podemos ver el transepto, y esto es muy interesante. ¿Qué es lo que se ve en el crucero de este pequeño transepto que en planta no se ve, pero en alzado sí se ve? ¿Ok? Esos son los canecillos que les decía. Aquí tenemos un corte. Ahí está el corte. Vean cómo por dentro se ve una cúpula, pero por fuera se ve una torre. A esto se le llama cimborrio. ¿Ok? Vean, es lo que les decía. Esto es una cúpula que además está hecho con trompas. Vemos cómo tiene estos 4 arcos que se llaman arcos torales, sobre el cual vamos a encontrar la transición de un polígono. Aquí encontramos las ventanas con un derrame. Derrame es cuando las jambas están inclinadas. Unas trompas. Y luego viene la cúpula, y ahí observamos el intra 2. Y por fuera es la torre. O sea, el extra 2 de la cúpula está cubierta por una cubierta triangular. Piramidal, perdón. Y aquí vemos el cimborrio y vemos toda la estructura. Esto era muy frecuente tanto en el gótico como en el románico. Tener la bóveda, y el extra 2 se va a ocultar por una armadura de madera a 2 aguas con una cubierta específica de piedra pizarra. ¿Ok? Vemos como no hay girola, pero sí existe un transepto, sus respectivas naves y el ábside donde se encuentra el presbiterio y el altar. Aquí hay otro, Santiago de Compostela, que es una de las obras más masivas, más grandes. Es un sitio de peregrinaje. Este es el esquema original. Si lo buscan actualmente, este edificio es totalmente diferente, porque se ha ido modificando a lo largo de los siglos. Ahí se ve, cada color pertenece a una etapa constructiva. Lo que está en negro pertenece al románico, lo demás ya es gótico, ya es barroco, ya es etcétera. Y vean la gran característica escultórica. Santiago de Compostela lo ponen en el parteluz del acceso. Y vean como algo muy característico es esta oscuridad que se genera al interior. Y finalmente Lombardía y Toscana.
El exterior no va a reflejar los sistemas constructivos que vimos. Van a ser fachadas lisas a dos aguas con columnillas, tendencia latina, o sea, hay una idea de lo paleocristiano, el uso de rosetón en el acceso y campaniles aislados. Aquí tenemos Florencia y Lombardía. Y vean, esto nos recuerda mucho a los esquemas paleocristianos. Dos aguas con las naves laterales, esto es un rosetón, y vean cómo las fachadas son totalmente diferentes a lo que veíamos. Vamos a encontrar el juego de dos colores, algo muy de la región toscana, como el presbiterio de pronto está elevado, hay que subir. Vean la cubierta como es de madera, no hay bóvedas. Y esta que es quizás la iglesia más conocida por todos ustedes, la Catedral de Santa María de Asunta, mejor conocida como Pisa, por su famosa torre. Y esta torre es un campanile, o sea, es el campanario que se fue de lado, ¿ok? Vean la fachada, vean cómo en el crucero hay una cúpula, un transepto, la fachada totalmente característica a la región italiana, y en el interior encontramos como hay un esquema muy paleocristiano. Hay estas tribunas, estas naves laterales, la cubierta que es de madera, y bueno, la gran amplitud que te genera por el manejo de estos claristorios muy de influencia paleocristiana. Aquí hay ejemplos de la pintura. Y bueno, hasta aquí dejaríamos esta sesión, ¿no? Se me fue a casi 20 minutos, pero bueno, con esto concluiríamos el románico y en breve iniciaríamos con el gótico. Muchas gracias.